¿Por qué es importante pensar la negatividad? Este es el canal Vive Humanista, mi nombre es Juan Flores y hoy voy a platicar sobre la negatividad y su importancia dentro de la psicología humanista. Hay una frase que me encanta que dice: lo que no te mata te hace más fuerte, ¿sí? Vivimos en una época de muchísima positividad, de prosperidad aparentemente, donde las necesidades básicas del ser humano pues podrían estar perfectamente bien cubiertas. Sin embargo, la negatividad ha sido relegada, rechazada, eh, mal vista, tiene mala fama y ha dejado de ser importante tanto en las aulas como en la vida y mucho menos en las redes sociales. En este video voy a tratar de ampliar un poquito la perspectiva sobre la negatividad en contra versus o en relación a la positividad. Vamos a empezar. En la época de la negatividad, generación X o mayores a la generación X, 36, 37 en adelante, nuestros padres nos decían no. Papá, le dice un niño a su papá, quiero un helado, cómprame este juguete, y los papás decían no. ¿Por qué? Porque no hay dinero, porque no tengo dinero, porque no se puede, porque no quiero gastar en eso o simplemente porque no. Y aquí el no se convierte en el máximo exponente de la negatividad. Cuando un padre le dice a un hijo no, esa es la negatividad y es la manera en la que aprendimos lo negativo. Lo negativo en la vida, lo negativo en los demás, lo negativo en nosotros mismos. La negatividad, en algunas épocas, ha formado parte habitual de la cotidianidad. Ya no se diga en la Edad Media, en la época primitiva, ¿sí? La negatividad era parte del día a día, ¿sí? Sin embargo, vivimos en una época moderna, ¿no? Siglo XIX, siglo XX, que la esperanza, el avance de la ciencia y la tecnología nos ha hecho emocionarnos muchísimo, y una de las grandes esperanzas que tenemos es que la negatividad quede fuera de nuestras vidas. Sin embargo, la historia nos ha recordado de manera pues bastante fuerte que la vida incluye la positividad y la negatividad. Todo lo otro es algo que se opone, que opone una resistencia, que opone una fuerza. Cuando nuestros padres nos decían que no, en la escuela nos disciplinaban, cuando nos ponen normas, reglamentos, ¿no? Este tema del castigo es una negatividad que se nos presenta como algo opuesto, una fuerza en contra de nosotros. Y lo que aprendemos es que todos somos diferentes, las otras personas son distintas y en la vida hay cosas que se oponen a nosotros. La negatividad, por lo tanto, es algo que existe. Sin embargo, pasando un poquito a la época de la positividad, cuando digo positividad, para simplificarlo un poco, estamos hablando de pues la generación millennial y más jóvenes, ¿sí? Nuestros hijos de la generación X en mi caso, pero los jóvenes y los niños hoy en día han tenido la fortuna de vivir en una época con mucho menos negatividad. Y esto lo digo con fortuna porque hay pues cierta negatividad, ¿no? Por ejemplo, las enfermedades siempre han existido, pero no por ello vamos a permitir que pues nos ganen la batalla, ¿no? El tema de las vacunas y el tema de la salud y la medicina y la ciencia, pues queremos que sigan creciendo, que sigan curando cada vez más personas, y esto ha creado un espíritu de positividad, de buena vibra, de sueños, de deseos, de que el mundo puede ser mucho mejor de lo que vivieron nuestros padres, abuelos o incluso lo que se vivió en otras épocas, ¿sí? Y entonces entramos en el reino de la positividad. Hoy en día los padres dicen sí, un hijo le dice a su padre quiero un helado, y si el padre no tiene dinero, pues el padre lo consigue.
Empeña, pide prestado, firma con la tarjeta, usa un vale, lo canjea, pero consigue decirle sí a su hijo. La negatividad empezó a ser mal vista en nuestra época como algo que no valía la pena enseñar, algo que habría que erradicar, ¿sí? Algo que equivale al fracaso, que equivale a la debilidad. Hoy en día, en nuestra época, negatividad es igual a debilidad. Y así empezamos a enseñar en vez o en lugar de enseñar la negatividad y de decir, pues hay cosas que no se pueden en la vida. Lo que tratamos de enseñar ahora es, si te lo propones, se puede. Si te esfuerzas lo suficiente, si te disciplinas, si te entrenas, si te coacheas, vas a poder lograr todos tus sueños. Entonces el no y toda la negatividad se convierte en un sí donde todo es posible. Este es el reino de la positividad. Algunas consecuencias inversas u opuestas a la negatividad es que lo distinto, lo diferente, me fuerza a ser creativo, me fuerza, me obliga a superarme a mí mismo. Podemos crecer a través de la positividad, del sí se puede, pero también podemos crecer a través del no se puede. El no se puede o la negatividad se presenta como una fuerza a ser superada, y esto nos obliga a ser creativos y a desarrollar nuestro máximo potencial. Otra manera de ver una consecuencia de la negatividad o opuesta a la negatividad es que la negatividad a veces se gana en identidad. ¿Qué quiere decir esto? La oposición del otro, los límites claros, los obstáculos ayudan a formar personalidades definidas, personalidades claras, con identidades fuertes. En la adolescencia, la rebeldía, que es una forma de negatividad, es el camino por el cual los jóvenes aprenden y desarrollan su propia identidad. Necesitan la oposición, necesitan la rebeldía, la diferenciación, necesitan crecer a través de los opuestos. Así como la resistencia del aire permite que un avión se eleve, el ser humano requiere los contrastes, los opuestos y muchas veces la oposición y la negatividad del otro o de lo otro para poder crecer. Así podemos decir de manera más psicológica que el ego, el yo o la idea que nosotros tenemos de nosotros mismos se afirma en lo distinto, en lo diferente, ¿sí? A pesar de lo que se cree, la igualdad, el reino de lo igual, lo similar, lo exento de negatividad, apoya más el narcisismo que una personalidad saludable. El narcisismo es la afirmación máxima de lo igual. Al narcisista, al narcisismo en sí, no le gusta lo diferente, le gusta más de lo mismo, lo igual. Lo diferente lo percibe como una amenaza, ¿sí? Y así podemos distinguir en estas dos grandes vertientes, donde la positividad puede llevarnos a un narcisismo donde se intensifica más de lo mismo, y la negatividad puede llevarnos a una formación de identidad distinta, diferente, única, ¿sí? Con un ego fuerte y bien definido. Estas personalidades fuertes y bien definidas, pues las relacionamos más con otra época. Hoy en día, si pensamos un poquito, las personalidades que vemos son personalidades de hombres, de mujeres, papás y mamás, colaborativos, amistosos, alegres, pero también deprimidos, vacíos, iguales, parecidos, ¿sí? Es una bonita reflexión porque no con esto estoy
queriendo decir que la positividad es algo malo en sí mismo, sino la falta de negatividad es lo que a veces lleva a estos contrastes que son tan poco saludables. Voy a poner un ejemplo, que es el ejemplo del príncipe y la princesa, los cuentos estos famosos de la cinematografía, ¿sí? Muchos de nosotros pudimos haber sido educados en esta cultura de mi príncipe o mi princesa, donde tú eres lo máximo, eres el más lindo, la más linda, la más inteligente, la más astuta, la más cariñosa, la más ordenada, el más fuerte, el más exitoso. Muchos de los padres cometemos el error de educar a nuestros hijos en este exceso de positividad y creamos una pequeña burbuja alrededor de nuestros hijos, de nuestros seres queridos. ¿Y cuál es el resultado de esto? El resultado de crear una burbuja alrededor de un niño o una niña es inversamente proporcional a la autoestima, a la resiliencia, a la fortaleza, a las ganas de vivir que el niño o la niña desarrolla, ¿sí? Irónicamente, a mayor protección, a mayor burbuja, a mayor positividad, desarrollamos menos fortalezas, actitudes, habilidades y nos forzamos menos a ir más allá de nuestras propias posibilidades. Entonces, esta es una forma, no con esto estoy diciendo que los entornos agresivos, violentos, con exceso de negatividad, porque la negatividad también es daño, también es enfermedad, también es violencia. La negatividad en exceso también puede hacer mucho daño. Ambos entornos, un entorno de extrema positividad y de extrema negatividad, son igualmente perjudiciales para la autoestima y el correcto desarrollo de la personalidad del infante, dicho en términos psicológicos. Por poner un ejemplo típico de nuestra época, el aburrimiento. Antes criticamos con añoranza a los adultos de hoy en día que en nuestra época, en la época de nuestros abuelos, con cualquier juguete, con cualquier palito, con cualquier pequeño objeto que fuera, bastaba para horas y horas de diversión y entretenimiento. La creatividad fluía en los niños. Hoy en día hay tanta positividad, tantos juegos, tantas oportunidades, tantos juguetes, tanta estimulación, que el aburrimiento se vuelve algo insoportable. Nuestros niños, nuestros jóvenes no toleran el aburrimiento precisamente por esta falta de recursos. Y una vida sin aburrimiento, pues es una vida absolutamente irreal, ¿sí? Y esto plantea cuestiones muy interesantes, ¿no?, para la reflexión. Entonces, el no, como negatividad, puede fortalecer y puede debilitar. Al igual que el sí, también puede fortalecer el autoestima, la confianza en uno mismo, y también puede debilitar. Aquí dejo planteada la cuestión de cómo la negatividad y la positividad son parte de un todo. Una sin la otra tiene consecuencias poco deseables o no deseables en el desarrollo y el crecimiento de los seres humanos, ¿sí? Entonces, hay un autor, Byung-Chul Han, que dice que vivimos un infierno de lo igual. Y vivimos un infierno de lo igual porque no podemos diferenciarnos. No nos han educado, no nos han dado la posibilidad para sostener nuestra propia diferencia. El camino desde la psicología humanista para los seres humanos es encontrar ese camino único y diferente a los demás. Es encontrarnos a nosotros mismos en nuestras diferencias, en nuestra unicidad. Pero para esto es necesario sostener, necesitamos sostener contra lo igual, contra la tentación de lo mismo, y el poder diferenciar y nosotros presentarnos como una negatividad para los demás es algo que a veces no es bien recibido y es difícil de sostener. Pero si no lo sostienes, te pierdes en el infierno de lo igual.
Por lo tanto, lo igual podemos decir que es algo que no necesariamente nos nutre. Si tú tomas plátano todos los días, no te vas a nutrir adecuadamente. Requieres de otras frutas y verduras para poder nutrirte y crecer de manera adecuada. Lo mismo pasa a nivel psicológico. Si tú convives siempre con las mismas personas, siempre dentro de un entorno virtual, en la computadora, y no te expones a lo otro, a lo negativo, a lo diferente, a la variedad de frutas y verduras que hay en el mundo, entonces no creces lo suficiente. Ahora bien, ciertamente el estar probando de todo, si uno viaja a un país extraño, muchas personas se enferman por probar alimentos nuevos que su organismo no está preparado, ¿sí? Entonces, aquí está la paradoja, ¿sale? Por otro lado, lo distinto es algo que nos puede nutrir, pero también nos puede enfermar, ¿sí? Por lo tanto, la negatividad y la positividad dialogan y se necesitan una con la otra, ¿sí? Obsesionarnos con la positividad y olvidarnos de la negatividad puede traer grandes consecuencias. Si estuviéramos en otra época, mi video iría sobre la positividad y no sobre la negatividad. Por poner algunos ejemplos, hoy en día identificamos positividad con cálculo, con transparencia, aceleración, el correo, todo lo digital, el procesamiento, la adición, la actividad, es algo que identificamos con positividad. Y negatividad es el pensamiento, la lectura, la negatividad, la tensión, los símbolos, la dialéctica, la transformación, la espera, el ocultamiento, ¿sí? El enamoramiento, la cautivación por un otro, por otra cultura, por otra persona, por otro sexo, viene precisamente de su negatividad. La positividad es algo cómodo, pero no es algo que despierta pasiones, ni nos enamora, ni nos hace perder la cabeza, ni nos hace tener algo por lo que vivir o por lo que morir. Termino con frases de 3 mujeres que admiro bastante. Una es Amanda Adichie, que tiene muchos libros, es una autora reconocida y famosa, y ella habla muchísimo de su historia, cómo el venir de África hacia los Estados Unidos, pues le hizo vivir la negatividad desde muchísimos ángulos con una perspectiva muy diferente. Y ella dice que cuando abrazamos la negatividad, recuperamos el paraíso, ¿sí? Por eso, el infierno de lo igual y el paraíso de lo diferente. También tiene una frase que se la escuché en un TED, que lo puedes encontrar en YouTube, que dice que lo negativo es lo que completa, ¿sí? Los que vivimos en pareja, ya sea que nos hayamos casado o no, sabemos los retos y las dificultades que tiene vivir con alguien del sexo opuesto. Y esto es precisamente la experiencia de la negatividad. Para el hombre, la mujer se presenta con una negatividad y viceversa. Y no solo en los sexos, sino en general en las relaciones humanas. Los grandes amigos nos experimentamos muchas veces como negatividad, y esto es algo que nos completa, más allá de alimentarnos por lo igual, nos alimenta precisamente por su negativo. Simone de Beauvoir tiene una frase que dice: no importa la felicidad, sino la posibilidad, ¿sí? Y me gusta porque hoy en día identificamos con felicidad, con positividad, y la posibilidad con negatividad. Es decir, si ya encontraste un caminito, ya encontraste una forma de éxito y de sobresalir con los demás, la cultura y la sociedad en la que vivimos te dice: continúa por ese camino y llévalo al extremo, o sea, llévalo, ve hasta dónde puedes llegar sobre ese mismo camino, y esa será tu felicidad. Sin embargo, esta filósofa existencial nos propone un camino diferente.
un camino donde es la posibilidad y el abanico de posibilidades más importante que la felicidad misma. Es decir, no se trata de estar en zona de confort y estar feliz y triunfante, sino estar descubriéndote en diferentes versiones de ti mismo. Entonces, hay una frase que dice, encuentra la mejor versión de ti mismo. Simone de Beauvoir diría, encuentra tantas versiones de ti mismo como puedas. Es una reflexión interesante porque desde el punto de vista psicológico nos invita a experimentar no solo nuestra fuerza, sino nuestra debilidad, no solo nuestra alegría, sino nuestra tristeza, no solo nuestro coraje, sino nuestra cobardía, y crecer en la medida en la que experimentemos mayores posibilidades. El ser humano es más completo conforme más experiencias de sí mismo tenga. Y esto va un poco en contra de nuestra sociedad capitalista de consumo, moderna y positivista, donde queremos que un niño encuentre una cosa o niña y la lleve al máximo, ¿sí? Es decir, la gimnasta que logra el 10 perfecto. Pero esta gimnasta es una posibilidad. Ese 10 perfecto es una posibilidad de miles y millones que hay, ¿sí? Yo creo que ese es uno de los retos que tenemos que jugar. Es padrísimo poder desarrollarte en un área y alcanzar, pues, digamos, cierto nivel de excelencia, ¿no? Pero no perdernos en el camino de eso, ¿sí? Las posibilidades son infinitas y estamos llamados como seres humanos a experimentarnos en tantas posibilidades como podamos imaginar. Y por penúltima imagen, Laura, que ha sido mi maestra, mi terapeuta, mi jefa, mi amiga, tiene una frase que le escuché recientemente que me fascinó, llegó en un momento donde me hizo muchísimo clic y dice, no quiero vivir feliz, quiero vivir en paz. Y la paz es algo que también necesitamos incluir junto con la negatividad, porque paz muchas veces lo identificamos como tranquilidad, como calma, zona de confort. Y vivir en paz desde el punto de vista psicológico es vivir en paz con nuestros demonios, con nuestros ángeles, con nuestra positividad, con nuestra negatividad. Vivir en paz con uno mismo es precisamente hacer las paces con la sombra y con la luz, incluir la negatividad y la positividad en nuestra vida y permitirnos ser en el mundo tal cual somos. Hermoso llamado de la maestra Laura. Y ya para terminar, esta frase de un cantautor canadiense que dice, ¿cuánta suciedad se necesita para hacer crecer una flor? ¿Sí? Es una manera un poquito más poética, pero muchas veces vemos a las personas desde fuera y lo que vemos es la flor, pero no vemos el proceso, el crecimiento, y aprendemos a admirar, a buscar únicamente la flor y rechazamos el proceso, rechazamos la transformación y la negatividad pues está inmersa en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, aquí te dejo esta reflexión sobre la negatividad. Espero que te ayude a aventurarte en áreas, en zonas donde no habías intentado antes por prejuicios y ahora, gracias a esta reflexión de la negatividad, pues te aventures a explorar cosas nuevas en tu vida, en tu personalidad, en tu forma de ser en el mundo. Nos vemos en el próximo video.